¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Es una pregunta que resuena a través de la historia, en todas las culturas, ¿no? Totalmente. Creo que no hay nadie que no se la haya hecho en algún momento. Y bueno, hoy vamos a explorar una respuesta muy específica que encontramos en estos fragmentos del libro Una vida con propósito, de Rick Warren. Nuestra misión aquí es desglosar un argumento que, la verdad, va a contracorriente de casi todo lo que oímos hoy en día. Ajá. La idea de que para encontrarle el sentido a la vida, el punto de partida no puede ser tú mismo. Uf, y ya desde ahí empieza fuerte. Sí, la premisa es, de entrada, bastante desafiante. El texto dice que llevamos milenios perplejos con esta pregunta, porque casi siempre empezamos desde el ego. Claro. Con preguntas como ¿qué quiero ser yo? O ¿cuáles son mis metas, mis sueños? Y el material que analizamos hoy propone, darle un giro de 180 grados a esa lógica. Y es fascinante cómo lo enmarca, porque para darle peso a su argumento, fíjate que no recurre a un teólogo. Ah, ¿no? No, cita a uno de los ateos más famosos del siglo XX, Bertrand Russell. Mira tú. El texto menciona su afirmación de que, a menos que supongas que hay un Dios, la pregunta acerca del propósito de la vida es irrelevante. Es una jugada retórica brillante, porque si hasta un pensador que niega a Dios admite eso, Ujú. entonces para el autor la premisa de que todo empieza en Dios se vuelve casi irrefutable. Bien, vamos a desempacar eso, porque el texto arranca con una declaración increíblemente directa, casi diseñada para impactar. No tiene nada que ver con usted. Sí, es muy abrupta. Te agarra y te sacude. ¿Por qué es tan crucial, según el autor, empezar por ahí? Pues porque desde esta perspectiva, cualquier propósito que construyamos a partir de nosotros mismos va a ser, por definición, demasiado pequeño. El texto argumenta que el propósito de la vida es mucho más grande que la realización personal, la paz mental o incluso la felicidad. Y para explicarlo, usa una analogía que es central, la de un invento. A ver. Si yo te doy un dispositivo completamente nuevo, uno que nunca viste, no podrías descubrir para qué sirve solo mirándolo. No, claro. El aparato en sí no te puede revelar su propósito. Necesitarías hablar con el inventor o, por lo menos leer el manual de instrucciones. Exactamente. Y el autor aplica esa misma lógica a nosotros, a la existencia humana. Sostiene que no podemos descubrir nuestro propósito solo con introspección, porque no nos creamos a nosotros mismos. O sea, mirarse al espejo no sirve de mucho para esta pregunta. Para él es tan inútil como esperar que un tostador te explique por qué fue diseñado. La respuesta, insiste, siempre está fuera del objeto. Está en la mente del creador. Entiendo la analogía del invento, pero, se podría argumentar que somos un poquito más complejos que un tostador. Jaja, un poco, sí. ¿Ofrece alguna otra forma de entender por qué nuestro punto de partida está tan equivocado? Sí, y lo hace con una imagen que se te queda grabada. Pinta un cuadro de alguien perdido en las montañas, pidiendo direcciones para llegar a un campamento. Ajá. Y la respuesta que recibe es terrible. No puedes llegar allí desde aquí. Tienes que empezar del otro lado de la montaña. Uf, qué bajón. El punto no es que necesite un mejor mapa o esforzarse más. El problema es que su punto de partida, el lugar desde donde está intentando llegar, es el equivocado. O sea que el problema es de base. Exacto. Para el autor, ese es nuestro dilema. Empezamos en el lado de la montaña del yo, cuando el propósito se encuentra en el lado de Dios. Esa imagen es muy clara. Y choca de frente con toda la industria de la autoayuda. Totalmente. De hecho, el texto lo contrasta directamente. Enumera los pasos típicos de estos libros. Considere sus sueños, clarifique sus valores, fije metas, sea disciplinado, nunca se rinda. Es la fórmula que hemos oído 1000 veces, la fórmula del éxito personal. Sin duda. Pero es aquí donde el autor traza una línea muy tajante. Hay una frase en el material que es clave. ¿Cuál? Ser exitoso y cumplir el propósito de su vida no son la misma cosa en lo absoluto. ¡Wow! Eso es una distinción fundamental en su argumento. Tener reconocimiento mundial, ser un éxito rotundo para el mundo. ¿Y aún así? Y aún así, haber fallado por completo en cumplir los propósitos para los cuales Dios te creó. O sea, son dos caminos que quizás nunca se crucen. ¿Y cómo refuerza esta idea de que la autoayuda podría ser en realidad una distracción del propósito real?
Lo hace citando directamente las Escrituras. Usa una paráfrasis del Evangelio de Mateo que dice: A ver. la autoayuda no es ayuda del todo. El autosacrificio es el camino, mi camino, a descubrirte a ti mismo, tu verdadero yo. El lenguaje es muy deliberado. Muchísimo. Contrapone autosacrificio con autoayuda. Desde esta óptica, el enfocarse en uno mismo no solo es insuficiente, sino que es el principal obstáculo para descubrir ese verdadero yo. Un verdadero yo solo se encuentra en relación con su creador. Justo. Esto deja una pregunta flotando. Si el camino de la autoayuda es una trampa, según el autor, ¿cuál es la alternativa que propone? Bueno, él lo reduce todo a dos caminos, dos únicas opciones. La primera la llama especulación. ¿Especulación? Sí, este es el camino más transitado. Es el mundo de las conjeturas, las teorías filosóficas, las opiniones. Básicamente, la humanidad intentando resolver el enigma por su cuenta. Y me imagino que considera que este camino no lleva a ninguna parte, ¿o sí? ¿Da alguna evidencia? Sí, y es una anécdota bastante reveladora. Habla de un profesor de filosofía, el doctor Hugh Moorhead. ¿Qué hizo? Tuvo una idea genial. Le escribió a 250 de los intelectuales más famosos de su época. A todos. Filósofos, científicos, escritores, con una pregunta muy simple: ¿cuál es el significado de la vida? Y publicó las respuestas. ¿Y qué encontró? Lo más sorprendente no fue la sabiduría que encontró, sino la falta de ella. ¿En serio? Sí, algunos admitieron que se habían inventado un propósito para poder seguir adelante. Otros confesaron no tener ni la menor idea. Increíble. Y un grupo, muy humildemente, le pidió al profesor que por favor les avisara si él lo descubría. ¡Qué bueno! Para el autor, esto demuestra el límite de la especulación. Cuando se deja sola, solo produce un caos de opiniones. Es una anécdota muy ilustrativa. Si la especulación es un callejón sin salida, ¿cuál es el segundo camino? Es la revelación. La idea es simple. En lugar de adivinar, podemos consultarlo en la fuente. La fuente sería. El texto se refiere a la Biblia como el manual de instrucciones del Creador para la vida. Argumenta que es el único lugar donde se explican estas grandes preguntas de forma fidedigna. Es un salto de la razón humana a la fe en un texto revelado. Y dentro de esa revelación, hay algunos principios clave que el autor extrae. Ok. Primero, Que tu identidad y propósito se encuentran a través de una relación con Jesucristo. No es algo que descubres solo. entiendo. Segundo, Segundo, que el propósito de Dios para tu vida fue planeado mucho antes de que existieras. Y esto es radical porque implica que tu propósito no es algo que eliges, sino algo que descubres. que ya está ahí, esperando. Exacto. Y tercero, que este propósito personal encaja en un propósito cósmico mucho más grande que Dios ha diseñado para la eternidad. No es un fin en sí mismo. Concluye con la historia del novelista ruso Andrei Bitov. Andrei Bitov. Sí, y el contexto es clave. Él creció bajo el régimen comunista y ateo de la Unión Soviética. Claro. Un día, viajando en el metro de Leningrado, se sintió abrumado por una desesperación absoluta. Sintió que la vida se había detenido, que no tenía ningún sentido, un vacío existencial total. Y en medio de esa oscuridad, relata que una frase apareció de repente en su mente, con una claridad que lo sorprendió. Ajá. La frase era: sin Dios, la vida no tiene sentido. Wow. Él cuenta que empezó a repetir esa frase una y otra vez, como un mantra, mientras subía por las largas escaleras mecánicas del metro. Y al llegar a la superficie y salir a la calle, sintió como si estuviera entrando en la luz, como si esa simple frase le hubiera devuelto el mundo. Exacto. Y esa historia personal es la encapsulación perfecta de todo el argumento. Es la ilustración viviente. La experiencia de Bitov es ese viaje que el libro quiere describir. El viaje desde la oscuridad de la especulación, el metro subterráneo, hacia lo que el texto llama la luz de la revelación. Es ponerle un rostro, una emoción, a una idea que podría ser muy abstracta. Justo eso. ¡Qué imagen tan potente! Es casi como si esa frase no fuera una conclusión filosófica para él, sino, no sé, una llave que le permitió salir de una prisión mental. Sí, un cambio de perspectiva en su forma más pura. Entonces, para recapitular lo que hemos explorado,
Vimos un argumento que nos desafía a cambiar radicalmente nuestro punto de partida. Empezar con Dios, no con uno mismo. Ujú. Analizamos esa distinción crucial entre el éxito según el mundo y el cumplimiento de un propósito divino. Que no son lo mismo. Para nada. Y vimos los dos caminos que presenta. La especulación humana, que describe como un laberinto, y la revelación divina, que propone como el manual del fabricante. Y para cerrar, el propio texto deja una pregunta para la reflexión. Es una que no busca dar una respuesta fácil, sino que apunta a la dificultad de mantener esta perspectiva en el mundo de hoy. ¿Suena bien? Creo que es un buen punto final para que quienes nos escuchan se lo lleven. La pregunta es, con toda la publicidad a mi alrededor, ¿cómo puedo recordarme que la vida es en realidad acerca de vivir para Dios y no para mí mismo?